¿Cómo están, querido grupo? Vamos a estudiar un poquito. También quería decir que si Dios quiere tenemos la idea de hacer algunas clases interactivas. Ya lo estamos programando, si Dios quiere, para el próximo mes, cosa que también ustedes puedan actuar o puedan preguntar. Estoy viendo si hay algún programa especial que sea más didáctico y lo vamos a hacer, si Dios quiere, con el anfitrión en la casa de Dani, que siempre hacemos las clases. Bueno, pero hay una idea de hacer algo más interactivo con gente de todo el mundo. Así que, proyecto. Ahora vamos a estudiar algo que tiene que ver con, bien, esta Perashá Miketz, llegamos a Hanukkah, el artículo de Rapitón, tercer gran milagro de Hanukkah. Vamos a ver. Dice así. La semana pasada explicamos que después de 150 años de un proceso lento, continuo y progresivo de asimilación, Antiojus perdió la paciencia y actuó contra el judaísmo y contra los judíos que aún eran fieles a la Torá. La práctica judía fue castigada con la muerte y muchos judíos fueron perseguidos y ejecutados. ¿Se acuerdan que dijimos que en principio Hanukkah no es una fiesta que quiere matar a los judíos, sino quiere matar al judaísmo? Pero en un momento que ya vieron que no podían, hasta fueron perseguidos y asesinados. Así, la actitud amistosa de los griegos hacia los judíos se transformó en una actitud antisemita. Antiojus quiso imponer sus ideas por la fuerza y a cualquier precio. Y aquí viene la novela. Cuernos y mamaderas. Una ilustración. Había un decreto de Antiojus que exigía escribir sobre los cuernos de los bovinos: no pertenecemos al Dios de Israel. O sea, en el cuerno tenían que escribir: no pertenecemos al Dios de Israel. ¿Pero qué era este cuerno? ¿Qué significado puede tener escribir esas palabras en las cabezas de los animales? ¿Por qué Antiojus quería escribir eso? ¿Qué leemos aquí? La semana pasada aprendí del rabino Eliyahu Ben Haim Shlita que en la antigüedad hacían una perforación en el extremo inferior del cuerno hueco, lo llenaban con leche y lo usaban para alimentar a los bebés recién nacidos. O sea, no era el cuerno del animalito que está ahí. Eran como las mamaderas, a ver si me entienden. Lo llenaban con leche y lo usaban para alimentar a los bebés recién nacidos. En otras palabras, los cuernos se utilizaban como biberones. De hecho, los cuernos de vaca se usaron como biberones durante toda la Edad Media, en algunos casos con una punta de cuero para que al bebé le resultara más cómodo, ¿no?, ingerirlo. Esta práctica continuó incluso en el siglo XVIII en Inglaterra. Ahora podemos entender mejor este terrible decreto. O sea, ¿qué significa? Que escribir en la punta de los cuernos: no pertenecemos al Dios de Israel. Los griegos exigieron a los judíos que decoraran los biberones de sus bebés con una declaración explícita en la que renunciaban al principio número uno del judaísmo: creer en la existencia de Dios. Como que no, Hasbe Jalila, que Dios no lo permite, como que no crees en Dios. A la que renunciaban al principio número uno del judaísmo: la lealtad al Dios de Israel. De esta manera brutal, los griegos esperaban que los niños judíos fueran reeducados y reprogramados para abandonar la Torá y para declarar su lealtad a Antiojus y al imperio griego. Por cierto, una de las cosas que molestaba personalmente a Antiojus era que la lealtad al Dios de Israel era un impedimento para que los judíos lo reconocieran a él como un Dios. Él también se creía un Dios. Recordemos que Antiojus se llama a sí mismo Epífanes, que significa una deidad. O sea, está bien, él se ve a sí mismo como un Dios, como en todas las de la antigüedad. ¿Vieron? El faraón de Egipto también se veía como una deidad. Y también en Persia, también muchos reyes se veían como dioses. De nuevo, Antiojus se llamaba así Epifanes,
que significa una deidad, un hombre en quien se manifiesta lo divino. Es por eso que él insistió en que los judíos debían renunciar a su Dios desde pequeños, porque si no, no lo podían aceptar a él. Y no hacerlo resultaría en la pena de muerte. Durante mucho tiempo, los judíos resistieron, pero pasivamente. Trataron de mantener en secreto a la Torá, se escapaban al desierto para servir a Dios en paz, sin que los molesten. Miles eligieron la muerte en lugar de adorar a los ídolos, como la historia de Haná y sus hijos, famosa historia. Los judíos sabían que resistir a los poderosos griegos era inútil. Rezaron y esperaron que Hashem tuviera compasión de ellos e hiciera que Antíochus cayera de su posición de poder y a lo mejor haya más tranquilidad para los judíos. Y entonces ocurrió lo impensable. En el invierno del año 167, antes de la era común, hubo un judío que se rebeló. En una de sus redadas oficiales, una delegación de helenistas llega a la ciudad de Modín y le ordena a Matitiau, a Cohen, el líder de la ciudad, que ofreciera un sacrificio a un ídolo pagano. Si más o menos se ubica en Modín, queda saliendo de Jerusalén para el sur, está bien, más o menos unos 15 kilómetros, 20 kilómetros. A ver si algún día pasamos por ahí, si podemos hacer un videíto de la ciudad de Modín. Bueno, ahí llegan, le ordenan a Matitiau a Cohen, que era el líder de la ciudad, que ofreciera un sacrificio a un ídolo pagano, como una manera de declarar su lealtad al imperio griego. De esa manera él se declara leal y renunciar a la fe judía. Estos oficiales sabían cuál era la estrategia de los griegos. Sabían que una vez que el líder de la ciudad ofreciera un sacrificio al dios griego, todos los demás iban a seguir su ejemplo. ¿Entienden? Tenían que lograr que el líder lo haga y después todos siguen el ejemplo del líder. Por otro lado, si el líder se negaba a ofrecer los sacrificios paganos, ¿qué hacían? Lo matarían y nombrarían un nuevo líder judío más amistoso, ¿está bien?, en su lugar, que los obedecería a ellos. Y de nuevo, él haría la idolatría y después todos lo seguirían al otro. Habían hecho esto ciudad por ciudad, aldea por aldea. Los judíos en general se dejaban matar en lugar de adorar a los ídolos, ¿no? Antes de hacer idolatría hay una misma de la Torá, santificar el nombre de Dios, que hay que dejarse matar. Pero con Matitiau sucedió algo diferente. En lugar del martirio, dejarse matar para no proteger la idolatría, Matitiau luchó, obvio que esto así debe hacerse siempre, pero a veces uno no puede. Matitiau luchó y terminó derrotando a aquellos que traían las órdenes de Antíochus. Este acto heroico y hasta entonces sin precedentes, porque fue la primera vez, inspiró la famosa revolución armada de los judíos, dirigidas ¿por quién? Por el mismo Matitiau, que es el primero que se rebeló, y por sus hijos, contra el tirano Antíochus. Ahora, ¿misión posible o misión imposible? En ese momento los judíos vivían pacíficamente y estaban dedicados a Torá, a orar, a educar a los hijos. ¿Está bien? O lo hacían, pero no tenían experiencia en la guerra. Desde un punto de vista racional, la resistencia armada contra los griegos era completamente inútil. Un pequeño grupo de rebeldes judíos, sin armas ni experiencia en el campo de batalla, no tendría ninguna posibilidad contra los superpoderosos griegos que se dedicaban por completo a la lucha. Era el pequeño, el David contra el Goliat, el pequeño contra el gigante, poquitos contra muchos, que no sabemos pelear contra el mejor ejército del mundo. ¿Está bien? A gente que se dedicaba por completo a la lucha, a la destreza física y a la batalla. La misión de Matitiau parecía una misión imposible. La reacción de Matitiau fue inspirada por Hashem. ¿Está bien? Obvio que lo inspiró a Matitiau fue Hashem.
lo mismo que su valor por luchar y concebir que se podía derrotar a enemigos que eran mucho más numerosos y poderosos que él. O sea, gracias a que Batitao tuvo Ruaj, espíritu divino, en el camino de Hashem sabía que aparentemente no tenía ninguna racionalidad, la misión imposible. Pero no, era posible, ¿por qué? Porque fue inspirada para Kadosh Baruj Hu, porque teníamos valor con Hashem, porque confiábamos en Dios, y si uno confía en Dios, se triplican y se quintuplican totalmente las probabilidades. Obvio que el que define todo es a Kadosh Baruj Hu, al fin y al cabo, ¿no? Correcto, por eso. Bueno, pero había que tener agallas, había que tener valor, ¿está bien? Y lo tuvieron. Y gracias a eso, Baruch Hashem, nos salvamos. ¿Está bien? Esto por un lado. Por el otro lado, quería mostrarles, ¿está bien? ¿Dónde está lo que quería leerles? Un segundito. Otra articulito que tiene que ver, dos, ¿está bien? El primero, lo mandaron en los WhatsApp, no sé si es más de hoy en día, pero dice mucho. Dice así: a Inglaterra no le gustó el hecho de que Estados Unidos reconozca Jerusalén como la capital de Israel. ¿Se acuerdan de Israel? Baruch Hashem, gracias a Dios Estados Unidos reconoce a Jerusalén como la capital de Israel. A Inglaterra no le gustó mucho. Así que es importante y deberías ver estos datos. Aquí vienen los datos interesantes. ¿Cómo se rindieron los británicos sin prestar atención a la invasión musulmana de su país? El alcalde de Londres, musulmán. El alcalde de Birmingham, musulmán. El alcalde de Leeds, musulmán. El alcalde de Blackburn, musulmán. El alcalde de Sheffield, musulmán. El alcalde de Oxford, musulmán. Son todos musulmanes. Alcalde de Loughton, musulmán. Alcalde de Oldham, muslim. Alcalde de Rochdam, musulmanes. Todo esto fue logrado por solo 4 millones de musulmanes de los 66 millones de habitantes de Inglaterra. O sea, ¿cómo puede ser? 4 millones es menos del 10%, ¿está bien? 7, 8, 7%, y miren todos los alcaldes que tienen. Hoy en día hay más de 3.000 mezquitas musulmanas en Inglaterra. Hay más de 130 cortes de Sharia musulmanas. Hay más de 50 consejos musulmanes de Sharia. Actualmente solo son musulmanes en las principales ciudades, sin propagarse a otras áreas en todo el Reino Unido. El 78% de las mujeres musulmanas no trabajan. Son apoyadas por el Estado, más vivienda gratuita. El 63% de los hombres musulmanes no trabajan. Son apoyados por el Estado, más vivienda gratuita. Las familias musulmanas con un promedio de 6 a 8 niños, apoyadas por el Estado, reciben alojamiento gratis. Ahora todas las escuelas en el Reino Unido deben dar una lección sobre el Islam. ¿Está bien? Esto lo escribe un americano. Y él dice, ¿y nosotros, los americanos, no podemos decidir sobre la política de inmigración? Una de las formas de combatir este fenómeno es continuar difundiendo esta información a lo largo del mundo y a lo largo de Estados Unidos para informar a los ciudadanos sin educación que escuchan principalmente las estaciones de radio y leen los periódicos interesados o que tienen intereses creados, que no publican la peligrosa verdad al mundo. O sea, está claro por qué Inglaterra salió en contra. Y claro, porque hay tanta presión, o hay tanto mundo musulmán en el mundo está bien, de Inglaterra, que bueno, ya tiene mucho poder. Dice, al día de hoy no he visto pasar esta información a través de los medios de comunicación estadounidenses. ¿Está bien? Escribe un americano. ¿Ustedes lo han visto? Bueno, me pareció interesante. Y en toda Europa está pasando lo mismo, ¿no? En toda Europa, de repente, entraron de a poquito y cada vez se están haciendo más. Y bueno, entonces a veces cuando es Europa pro-Islam o en contra de Israel, y bueno, también hay intereses porque en Europa hay un montón de árabes o no les interesa que haya problemas, y miren cómo están, y no tienen vergüenza, porque ellos dicen, nosotros nos queremos quedar, se quieren quedar con los países. Bueno, y vamos a estudiar un poquito más, un artículo más que me pareció muy bueno, que habla de la mujer. Y el título es La mujer no es una escultura. La industria ha procurado vender a la mujer como un producto que debe tener una forma específica. Dicha situación no ha dejado al judaísmo de lado,
Y de alguna manera u otra, las mujeres judías pueden correr el riesgo de caer en dicho juego. O sea, que uno tiene que percatarse, nosotros no somos esclavos de la estética, o como el mundo lo quiere hacer, ¿está bien? La mujer no es una escultura. La mujer judía debe ser precavida para no ser parte de dicha falacia. El culto por el cuerpo es basado justo, ¿por qué viene para hoy? ¿Por qué quería hablarlo hoy? En la idea griega. Era el culto al cuerpo, era el helenismo, era el mundo de Grecia contra el judaísmo, que no podemos hacer que esto entre dentro del judaísmo. Al respecto, Gila Manolson añade lo siguiente: pero esto no es todo. Luego los publicistas venden, entre comillas, defectos. No somos lo suficientemente delgadas, nuestros estómagos no son lo suficientemente planos, nuestras figuras no están lo suficientemente esculpidas, como si las mujeres fueran esculturas. Nuestros labios no son lo suficientemente rellenos, nuestro pelo no es lo suficientemente brilloso. ¿Entienden? No puede ser que la mujer sea esclavo de esto. Nuestras pestañas no son lo suficientemente largas. En otras palabras, es como que la mujer, al venderle esto, no se siente suficiente. La belleza, según el judaísmo, está por encima de este hecho superficial. No porque una mujer sea rellenita, necesariamente es fea. Asumir dicho pensamiento es aceptar la idea que la sociedad y la industria están hoy en día manejando. En abril del 2009, creo que es muy famoso, todos lo saben, o no sé si lo vieron en el videíto, Susan Boyle, de 47 años, aparece en el popular programa de televisión Buscando un talento en Britania, Brittany Gold's Talent. Se veía media gordita, sin maquillaje, vestida y peinada no a la moda, no lucía exactamente como una candidata a ser una estrella. Cuando dijo que su sueño era ser una cantante profesional, los jurados la miraron con mucho escepticismo y la audiencia quedó incrédula. Miren que no se acuerdan. Sería bueno si tengo el video del todo, es famoso, para mandarlo de nuevo. Bueno, nadie piensa que nada que ver. Esta empieza a cantar. Comenzó a cantar, dejó a todos con la boca abierta. Esta mujer, simple, de mediana edad, tenía una voz magnífica. Y a veces, y ahí que están, ahí están para cantar. Y si la mujer es brillante, brillante. Eso es lo que te está buscando, el talento de cantar. Pero la gente la había juzgado con prejuicios. Todo el jurado y toda la gente. Antes de que cantara 4 estrofas, estaban todos aplaudiendo. Y cuando terminó la ovación de pie, la gente no podía parar de aplaudir. Todos al principio la habían descartado y después estuvieron emocionados cuando se demostró que ellos estaban equivocados. Bien adentro, todos queremos superar la superficialidad de esa cultura griega, que es todo solamente lo estética, el cuerpo. Todos de verdad queremos la autenticidad. Alguien escribió alguna vez que saber lo que es real requiere que recordemos que estamos utilizando anteojos y que nos los saquemos. Uno de los momentos más grandiosos de la vida es cuando nos damos cuenta que los tenemos puestos, porque nos olvidamos. ¿Está bien? Susan Boyle nos hizo entender que estábamos usando anteojos, y cuando nos sacamos los anteojos, el mundo fue mucho más bello, porque así como alguien puede tener una linda voz, todos podemos tener una hermosa alma, y eso es lo importante aquí. Para eso venimos al mundo. Obvio que el alma está conectado con nuestro cuerpo, obvio, pero la esencia nuestra es el alma, y eso es lo que tenemos que desarrollar y trascender y ser mejores personas, y para eso estamos, y no hay mayor felicidad que esa. En conclusión, dice aquí el Rab, el tzniut, el recato, nos permite dejar de prestar la atención a los mensajes de los medios de comunicación y ahora enfocarnos en lo real. Bueno, espero que les haya gustado. Estudiamos de todo un poco. Y Hanukkah, hoy estamos aquí en Israel, cuarta vela. Hanukkah Sameach, preparándonos para la perashá que viene,
para Yam Miketz, la Teshuvá de los hermanos de Yosef, y ahí viene la luz de Israel.